Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos amigos de la India. Hoy es viernes 8 de noviembre del 2019 y vamos a celebrar el plenilunio de Escorpio de este año. Hay que decir que el Sol está en Escorpio y que la Luna está en el signo complementario, en Tauro. Esto se hace así, si decimos plenilunio de Escorpio o de cualquier otro signo, porque el Sol es capaz, mejor dicho, la Luna está iluminada con la luz que procede del Sol. Y este acontecimiento va a suceder el próximo martes a las 14 horas 34 minutos hora española, una hora menos meridiano cero hora UTC. Y es importante que hagamos los plenilunios, las reuniones, unos días antes, si es posible en el mismo día y a la misma hora, pues mejor que mejor, pero salvo los festivales mayores, aquí en Amigos de la India solamente disponemos de la sala los viernes. Por lo tanto, es un momento único de poder captar las energías procedentes de esta constelación. Energías que llegan a nosotros a través de planetas sagrados y concretamente en la Tierra a través de la de Shambhala y de la jerarquía planetaria. Y energías que vienen precisamente de la constelación de Escorpio. Energías que traen una energía maravillosa, la energía del cuarto rayo. Este rayo se conoce con el nombre de armonía a través del conflicto, aunque personalmente prefiero denominarle vivir el conflicto en armonía. Escorpio es un signo de agua, es el segundo signo de la Trinidad de agua compuesta por Cáncer, Escorpio y Piscis. Tal vez sea de lo más profundo que hay en el zodiaco como signo. No sé a las personalidades escorpinianas que conozcáis, cuando el tema de la hidra de Lerna, de la parte oscura, está mínimamente solucionado, aparece una profundidad increíble. Pero hay que decir que nosotros, cuando trabajamos los arquetipos de los trabajos de Hércules, no nos estamos refiriendo a ninguna personalidad que se manifieste como Escorpio, como Leo, como Tauro o como Sagitario, sino que hablamos de un pétalo arquetípico. Y el pétalo del corazón, en este caso, la cualidad que todo escorpiniano, toda alma encarnada en este signo debe manifestar o que tiene el ascendente en el mismo, es nada más y nada menos que el valor. ¿Y valor por qué? Pues por una cuestión bastante importante. En este signo se trata de ventilar un asunto muy, muy trascendental para la conciencia humana y especialmente para todos aquellos que deciden libremente servir a la jerarquía planetaria. Todos aquellos que han comprendido un poco cuál fue el papel del Buda, el papel de los grandes sabios de la antigüedad, el papel del Nazareno, y deciden utilizar sus potencias internas para servir a la humanidad. Pero hay un pequeño problema. Os he dicho que es un signo de agua, pero hay que tener en cuenta lo siguiente: ¿qué problema tiene el agua? En principio deberíamos decir que las aguas no tienen ningún problema siempre y cuando estén transparentes y limpias. ¿Qué le pasa a las aguas de Escorpio? Bueno, pues que las aguas de Escorpio tienen un bicho dentro muy especial, por lo tanto estas aguas no son unas aguas purificadoras, no están purificadas en apariencia. Se trata de enfrentarse a la parte oscura, a ese tema mitológico que conocemos con el nombre de Hidra de Lerna, un ser feísimo que tenía 3 cabezas y en el primer intento para enfrentarse a ella, Hércules se le ocurre cortar una cabeza y misteriosamente, donde quitó una cabeza, salieron 2 más. Al final se encontró que tenía 9 cabezas. Básicamente tiene que ver con los aspectos de la personalidad conocidos como el poder, el dinero y el sexo. Tiene que ver básicamente con el mundo del deseo. Y la pregunta que nos podemos formular a estas alturas de nuestra particular evolución personal: ¿qué ha sido el deseo para nosotros? A mi modo de ver, la expresión, la palabra desapego y todo lo que es escrito respecto al mundo del deseo ha cometido la enseñanza un pequeño error a la hora de presentarla. Si habéis leído algo de los textos budistas o de lo que se dice que el Buda predicó,
Sabéis que básicamente la enseñanza consiste en practicar el desapego, ¿no? Y cuando se practica el desapego, al final uno se sustrae a la influencia de la rueda de Samsara y puede alcanzar ese estado mítico de perfección, de máximo equilibrio denominado nirvana, ¿verdad? Resulta que en la vida, por alguna razón que seguramente se escapa a nuestra comprensión, aunque no a nuestra intuición, preferimos vivir en la periferia. ¿Y qué es la periferia? Pues el mundo de la forma, el mundo de la personalidad, el mundo de la materia. Entonces debemos entender una cosa muy importante que a veces olvidamos. Por materia no deberíamos entender nunca exclusivamente un trozo de piedra. Deberíamos de entender que estamos constituidos por unos vehículos que no son precisamente, no van en la línea de la purificación, sino más bien de la involución. Son vehículos construidos por una entidad ébica, los pites lunares, que proceden de la anterior evolución del logos planetario, vienen de la cadena lunar y por lo tanto no tienen la luz que pretendemos nosotros manifestar. Por un lado, intentamos desarrollar una conciencia egoica, un alma, un yo superior, egoica con mayúsculas, para responder al ángel solar y también, ¿por qué no?, a la mismísima mónada. Sin embargo, nos encontramos que la lucecita que tenemos nosotros es infinitamente más pequeña que la que hay en este vaso. ¿Qué pasa? Que lo que tenemos a nuestro alrededor, los vehículos de la personalidad, son básicamente oscuridad. Y esa oscuridad se demuestra únicamente cuando uno ha decidido acercarse al alma. Mientras uno no se encamina al alma, es decir, a la luz, a la búsqueda de la luz, el tema de la ida de Lerna no existe para nada. Tiene sus altos y bajos en la vida, sabe que hay momentos de alegría, momentos de depresión, momentos de dolor, y hay una serie de preguntas que a veces ni se formula y cuando se las formula no tiene una respuesta clara para las mismas. ¿Y qué hace? Continúa, se va reproduciendo. ¿Qué quiere decir reproducirse? No a nivel biológico como entendemos, sino va generando nuevas causas que tarde o temprano irán alimentando la hidra de Lerna. De ahí el famoso aseveración del maestro, del gran Buda, de decir que con el desapego íbamos a conseguir un estado de conciencia que con el tiempo sería inasequible a este tipo de energías involutivas que son las que generan el mundo de la materia. Mundo de la materia que nos es necesario en tanto y en cuanto hay que tener en cuenta una aseveración esotérica atribuida a Madame Blavatsky en el siglo XIX, que es muy importante, que nunca olvidemos. Materia y espíritu son lo mismo, eso lo sabemos por definición. Por lo tanto, hemos de entender que el espíritu es la materia más refinada y la materia es el espíritu más densificado. Porque, de otra manera, la evolución, tal y como nos la han enseñado, sería un completo timo, una estafa. Si no reconocemos que la materia y el espíritu son la misma entidad y que solamente cambia el punto de vista del observador, no podremos entender por qué hemos desarrollado una entidad, la hidra de Lerna, que aparentemente todos los que me imagino que estamos en esta reunión nos consideramos profundamente espirituales, servidores de la humanidad y puede que con un idealismo grandísimo y dispuestos a derramar hasta la última gota de vida con tal de ayudar al plan de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Esto lo hacen todos los seguidores de las religiones, todos los que tienen en el sexto rayo pues su razón de su campo de energía de manifestación. En realidad eso es válido. De hecho, Escorpio nos habla de algo muy importante, el tema precisamente de un trabajo que va en la línea no de desmontar los idealismos y las devociones, sino de purificar el camino para que los idealismos y las devociones tengan una razón de ser. Yo me imagino que los que estamos aquí también, en algún momento de nuestra vida, hemos reconocido algo que nos está frenando la evolución. No sabemos muy bien qué es. Tenemos la solución los humanos cuando nos sucede esto, decir que es magia negra o que son los demás que nos están haciendo la puñeta porque somos más inteligentes, somos más buenas personas y generamos muchísima envidia. Este es el recurso natural para cargar las tintas sobre los demás y sobre todo ponernos unas cuantas medallas. El problema se manifiesta cuando tenemos un intelecto poderoso que empieza a cuestionarse
mucho de lo relativo al mundo de la creencia. Aquellos que son creyentes tienen una ventaja, que es un inconveniente, hay que decirlo, pero la ventaja viene en la línea de que como no se hacen preguntas en exceso, creen ciegamente en algo, lo que están haciendo es encaminar todas las energías de la personalidad hacia una meta. A veces la meta para los creyentes es un callejón sin salida, es un pozo sin fondo. Se meten y muchas vidas introduciéndose cada vez más y ya llegará una vida en la cual uno se plantea hacia dónde va. Pero cuando uno ha desarrollado mínimamente el intelecto, acordaos del trabajo número 5 de Hércules, la reivindicación de Hércules, el león, la personalidad, la mente concreta, cuando esta mente concreta empieza a levantar cabeza, dice, yo soy. Ahí tenemos la primera manifestación de la famosa hidra. La mente, en el fondo, aunque realmente se nos diga que está situada en el plexo solar, es la mente concreta, la mente kamamanásika. Si la mente kamamanásika hace el trabajo que hace, hay que pensar que de lo que se trata es de domesticar la mente, ¿no? ¿Y por qué es tan importante la mente concreta? ¿Por qué nos da tantos problemas y tantísimas limitaciones y no es capaz de presentarnos ese camino que todas las tradiciones filosóficas dicen que conduce a la casa de Dios? Imagino que si habéis leído algo del Corán, del budismo, del hinduismo o incluso de las 3 religiones famosas de Palestina, del libro, cristianos, judíos y maometanos, todos prometen un camino a la casa del Padre. Pero que se sepa, aparte de las palabras de tentaciones, demonios y no sé qué otro nombre tienen, hablar técnicamente de lo que es la idea del Lerna prácticamente no habla casi nadie, salvo los que siguen la tradición esotérica, ya sea basándose en los misterios de la antigüedad o aquellos que en su propia piel han experimentado lo que se llaman las tentaciones. Las tentaciones son ni más ni menos la presentación que realiza el vehículo mental concreto y el vehículo emocional. Tengamos en cuenta que nosotros somos una conciencia solar, un alma que está bregando dentro de una selva constituida por unas entidades donde los egregores y básicamente las 3 entidades menores que construyen la personalidad están trabajando no codo a codo, están trabajando cada una por su lado en contra del Señor solar, de todo aquello que signifique luz, signifique expansión y por supuesto, signifique una pérdida clara del peso que tiene la forma. Contra eso, el vehículo emocional y el mental concreto va a luchar siempre. Imagino que a lo largo de los años habréis iniciado algún cambio, a lo mejor os habéis apuntado a grupos de Hatha Yoga, a grupos de conversaciones, de filosofías o de religiones organizadas. En un principio me acudisteis ahí generalmente por alguna crisis, algún problema, y en un principio entrasteis a lo mejor con un poco de incertidumbre, de duda. Pasa un tiempo, esa incertidumbre se cambia y automáticamente todo parece que va de maravilla. Pero cuando uno ha utilizado el intelecto en algún momento de su vida y se ha hecho algunas preguntas, hay que decir que las preguntas en el sendero del discipulado, en el camino espiritual, son como cargas de profundidad. ¿Sabéis lo que es una carga de profundidad, no? Esas bombas que se lanzaban en el mar, se dejaban caer, explotaban cuando se acercaban al fondo y la onda expansiva, los submarinos que estaban por allí, pues les hacía descolocar y subían a la superficie. ¿Os acordáis de estas historias, no? Es decir, neutralizaban los submarinos. Esto empezó en la Primera Guerra Mundial más o menos, sobre todo en la Segunda se utilizó muchísimo. Pues cada vez que nosotros nos hacemos una pregunta del tipo ¿quién soy? ¿De dónde vengo? O me quiero conocer a mí mismo, nos estamos enfrentando directamente contra ese submarino que llevamos en nuestro interior. Y claro, ese submarino, como somos profundamente emocionales, vivimos en un planeta que es muy emocional, tiene mucha agua, y encima el planeta este tiene todavía en Logos los restos de su anterior encarnación, es decir, que vive al lado de un cadáver o vivimos al lado de un cadáver, vamos a hablar en estos términos, y si tenemos alguna duda, visualicemos por un momento que en nuestra propia casa tuviéramos el esqueleto de nuestra anterior encarnación. ¿Cómo funcionaríamos? Muy mal, ¿verdad? Pues a nivel planetario tenemos
los restos de la anterior encarnación, entre comillas, la cadena lunar del logos planetario. Ejerce una influencia tóxica sobre la humanidad, pero como es el karma del logos, es el karma de nosotros también que estamos con él, del logos planetario, y por descontado es karma de todo el sistema solar. Teniendo en cuenta que aplicar la palabra karma, que a los humanos nos suena como a castigo, como maldición, todo esto que hemos aprendido en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento ya sabéis que de amenazas no hay muy pocas, que yo sepa, o casi ninguna. Sin embargo, en la parte hebrea, la parte primigenia, en el Antiguo Testamento, las amenazas de Yahvé y Jehová eran continuas. Por lo tanto, una cosa bastante compleja. Pues lo que os comentaba de las cargas de profundidad. Uno se da cuenta que quiere avanzar más en el sendero, quiere profundizar más en la meditación esotérica, quiere manifestar más las cualidades que cree que tiene, pero se nota, se da cuenta, percibe que hay algo que no cuadra. Cada vez que intenta manifestar la luz, surge un problema en su vida, en su medio ambiente, que le impide ni más ni menos continuar adelante. Me imagino que todos los que estamos aquí, ese problema lo hemos detectado y seguramente que hemos intentado cambiar. Hemos intentado hacer pequeños arreglos, pero nos hemos dado cuenta de lo siguiente. Si uno cambia el color de las cosas o la posición de los muebles, vamos a hablar así de forma genérica, para que nadie se pueda sentir muy aludido, pues evidentemente no nos va a pasar nada, es un pequeño reajuste. Pero si uno toma una decisión en el camino y además vive en pareja, tiene una familia, por ejemplo, una decisión que se toma muchas veces de cambiar el punto de vista pues por cuestiones políticas, cuestiones sociales, o decide hacerse simplemente vegetariano o abrazar la teosofía, la espiritualidad, etcétera, etcétera, hay que decir que ahí la ida de Lerna va a desempeñar un papel muy importante. Esa decisión nuestra, no nos quepa la menor duda, que va a generar una reacción no a favor, sino en contra en nuestro entorno. Y si no la ha generado, hay que decir que tal vez la genere o tal vez la decisión que hemos tomado no sea de excesiva trascendencia. Cuando el ser humano busca la luz, sabe que lo primero que tiene que vencer es su propia oscuridad. ¿Y dónde está la oscuridad? Pues la oscuridad básicamente está en el apego que tenemos a todo lo conocido, a todo aquello que hacemos de maravilla, de lo cual nos sentimos muy orgullosos, pero que en ciertos momentos hay una vocecita interna que nos dice lo siguiente: estás perdiendo el tiempo. ¿Os acordáis de aquella canción famosa, de aquel bolero? Estás perdiendo el tiempo. Pues estamos perdiendo el tiempo. ¿De qué manera lo digo? Pues lo digo por una razón muy sencilla. Si realmente toda la gente que hace reuniones como esta en todas partes del mundo, aprovechando las lunas, y que dice que sigue una religión o que sigue a los maestros de la jerarquía o que quiere ser discípulo, etcétera, etcétera, lo fuera de verdad, este planeta no presentaría el cuadro de problemas que está presentando en estos momentos. Y quiere decir que a pesar o gracias a que nos dicen los medios de comunicación, especialmente la televisión, las imágenes manipuladas casi siempre de todo el mundo, hay que decir que estamos infinitamente mejor que hace 20 o 30 años, hace 50 o que hace 1000. A pesar de que cada día la hidra de Lerna de la humanidad nos presenta solamente imágenes de terror, de muerte. Parece ser que estos temas afectan a una mínima proporción de los seres humanos, una mínima cantidad de humanos en el planeta Tierra. Y da la impresión de que el resto de los 7.000 y pico millones que somos parece que vivan precisamente en un jardín de sabiduría. Pues hay que decir que las dos aseveraciones son falsas. Es mentira. El problema que tenemos en estos momentos a nivel personal y sobre todo a nivel planetario es un tema que nos debemos enfrentar nosotros mismos cada uno. Hasta ahora, os he dicho antes, hemos sido creyentes natos, ¿verdad? Nos gustaban las tradiciones. Y se trata de que en la era de Acuario, en la cual ya estamos, lo que sucede que todavía no viene el resultado, porque estamos enfrentándonos a las causas generadas en vidas pasadas, la era de Piscis, resulta que nos encontramos con un impedimento muy claro.
La parte emocional nuestra, la parte de creencias, no se quiere ir. Tenemos otra creencia aún más divertida. Queremos ser personas sabias, personas con facultades psíquicas desarrolladas, pero el cambio interno que se nos pide no lo queremos realizar. ¿Por qué? Porque cambiar en la línea del servicio, de olvidarse de la forma, implica cambiar tanto que yo ya no voy a ser el Jesús, la María, la Elena, etcétera, etcétera. Seremos otro. Y ese otro no tendrá relación ya con la individualidad, solamente lo tendrá con el grupo. Me imagino que tenemos una edad en la cual ya podemos analizar con cierta distancia lo que nos pasó en la pubertad, ¿no? Más o menos la juventud, ¿no? Éramos personas que lo deseábamos todo, éramos profundamente idealistas, a todo eso le llamábamos tener corazón, etcétera, etcétera. Y nos planteamos un sinfín de opciones para nuestra vida. Unos querían ser pilotos, médicos, abogados, amas de casa, peluqueras. ¿Os acordáis de todo esto? Bien, ¿qué sucedió después? ¿Que pasaron con la rebaja, pasaron el rastrillo, o que cada cosa se puso en su sitio? Seguramente que esos anhelos de la juventud, en el fondo era el alma que quería manifestarse a través de su vehículo emocional que al mismo tiempo es vehículo de pensamientos densificados, vehículo kama manásico, es una conciencia típica de la humanidad de la actualidad. No todo el mundo piensa, hay que decir las cosas como se dicen. Por mucho que en los medios de comunicación digan, no, es que la gente piensa, no, la gente desea. Porque el tema de la hidra de Lerna es básicamente el tema del deseo y del pensamiento asociado al deseo. Eso indica una etapa primaria de la evolución. Y nosotros nos creemos que hemos solucionado parte de la evolución porque a lo mejor en esta encarnación pues no hemos tenido demasiadas dificultades, es decir, más o menos hemos tenido trabajo, nos ha pasado lo que a todo el mundo, que se les muera la gente, pero aún así hemos continuado adelante. Pero crisis existencial, también asociado al tema de la lucha de Escorpio, no todo el mundo la ha podido tener. Por una razón muy sencilla, porque como os he dicho anteriormente, solamente la tienen, no sabemos si por merecimiento propio o porque realmente es la prueba que hay que pasar, aquellos que se han cuestionado lo que estaban haciendo. No tanto lo que hacen los demás, porque quiero decir una cosa, en esoterismo lo que hagan los demás es asunto de los demás. Lo importante es lo que hacemos nosotros. Y si nosotros tenemos la más mínima sospecha de que lo que estamos haciendo va en contra o no manifiesta plenamente ese ideal que tenemos del alma, hay que decir que debemos cambiar cuanto antes mejor, porque estamos generando más karma, más causas que deberemos resolver en este momento o tal vez en siguientes encarnaciones. Y las preguntas tienen la cualidad magnífica de despertar al bicho, al demonio, a la parte que llevamos dentro. Y ese demonio que llevamos dentro, la hidra de Lerna, si lo miráramos con un poco de perspectiva y de frialdad y frente a frente, vamos a darnos cuenta que somos nosotros mismos. Una sugerencia por si habéis tenido la experiencia o tal vez la tengáis en el futuro. Si alguna vez tenéis una visión o esos sueños que a veces vienen, esos viajes por el astral, cuando regresamos al cuerpo, que vemos unas caras que son feísimas, hay gente que dice que no hay que mirarles a la cara. Yo os recomiendo que le miréis a la cara. Y os vais a dar cuenta que los ojos de esas entidades son los nuestros, los de cada uno. Cuanto antes nos armemos de valor y miremos cara a cara a esa parte que es la nuestra, pero no plenamente consciente, antes resolveremos la cuestión de la dualidad. La hidra de Lerna no se puede matar, no se puede combatir directamente desde el punto emocional. Hay que arrodillarse ante el alma, hay que levantar esa parte oscura hacia arriba, que la seque, que la deshidrate completamente el aire y sobre todo abocarla al alma. Y la luz del alma la desintegrará. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que ni más ni menos se provocará un cambio radical. ¿Habéis leído algo del mito del ave fénix y el mito de San Jorge y el dragón? Es el signo de San Jorge y el dragón. ¿Qué dice la tradición sobre San Jorge y el dragón? ¿Que lo mató o que no lo mató? Que lo mató. Que lo mató con una lanza, ¿no?
el caballero de la mente, el alma, asentada en el caballo, el vehículo emocional también, con una lanza, contacta ¿con qué? Con una energía que es propia del mundo de la personalidad. ¿Qué energía es esa? El fuego. Y el fuego está situado en el chakra básico, ¿no? Y ese chakra básico, ¿cómo se le llama también? El dragón dormido, ¿no? O la serpiente de sabiduría. En realidad, ¿qué nos está diciendo? Que para poder manifestar los poderes del alma, hemos de controlar nuestra conciencia instintiva, nuestra conciencia netamente emocional. No está todavía puesta a los pies del alma, no está controlada por el alma. Por lo tanto, el mito de San Jorge no es tanto matar la lidra, que no se puede matar de ninguna manera, sino de ponerla al servicio del alma. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues básicamente arrodillándonos delante del alma, teniendo el valor de reconocer el problema que tenemos y simbólicamente cogerlo, levantarlo hacia arriba y ofrecerlo al alma. Y ya veremos cómo ese problema poco a poco se irá desintegrando. Pero claro, esto no viene así en la vida diaria. Esto solamente se da cuando hemos perdido la casa, la salud, la familia, todas las propiedades, pero no hemos perdido la conciencia. Ojo, porque cuando uno pierde todo lo accesorio y continúa con la conciencia, una mente bien enfocada en la luz, uno está en condiciones de enfrentar la prueba del bautismo. Esta es la famosa prueba del bautismo, que es la continuación de la prueba del nacimiento. El nacimiento era el nacimiento de la conciencia crística, ¿verdad que sí? Era un niño de Dios, el niño Dios, esa imagen que tenemos todos en los países católicos, por ejemplo, de esos pesebres de San Francisco de Asís, ese niño Dios que claro parecía una joya, y tocar aquellas estatuas. Yo me acuerdo de pequeño haberlo visto en la iglesia y no se podía tocar, se le daba un beso, pero nada con las manos, porque aquello era poco menos que algo divino. Eso no lo hemos creído, ¿verdad? Bien, pues el alma es exactamente eso. Ese ser que está esperando que abramos la puerta, que limpiemos el patio y se pueda manifestar. Fijaos qué divertido es coger la conciencia crística que en Virgo nació, y que en Libra hemos entendido cómo se podía manifestar, y ahora en Escorpio, como es un signo de agua y muy poderoso, canaliza el cuarto rayo, está nada menos que en la cruz fija, necesitamos sacarlo fuera de la ratonera en la cual está encerrado. Entonces, ¿quién está encerrado en el plexo solar? ¿Es la ira de Lerna o es el alma que está en la ciénaga? ¿En qué quedamos? Es la propia alma, el propio niño Dios, que lo hemos enclaustrado, lo hemos encerrado. Si esto lo aplicamos a más cosas, nos daremos cuenta por qué hay personas que no salen nunca de la casa en la que viven, y porque hay personas que se han rodeado de comodidades para no salir, porque están viviendo la experiencia de la ira de Lerna, viven de espaldas a la realidad. Mientras tengamos al niño Dios encerrado en un mundo emocional irracional y no salga fuera, estamos cometiendo un grave error. Debemos armarnos de valor, sacarlo fuera y ponerlo al servicio ¿de qué? Al servicio del grupo. Se provocará una auténtica catarsis. Es el signo de la muerte, ¿eh? Sabéis que Escorpio, noviembre, es el mes de la muerte, ¿verdad? ¿Os da miedo la muerte? Me diréis que sí, me diréis que no. Es una parte muy compleja de la vida humana. Pues si nos da miedo la muerte, que tengamos en cuenta que enfrentarnos a la hidra de Lerna nos da exactamente lo mismo, mucho miedo. Es la prueba de la muerte porque es la prueba del gran cambio. No de que vayamos a morir físicamente, sino de que hay una parte irracional de nuestro mundo anímico que se desintegra y se convierte ¿qué? En una confianza plena. Cuando uno ha pasado esa prueba, por lo que dicen algunos escritos, automáticamente lo que es el miedo y esa duda sobre qué me va a pasar desaparece por completo. Me imagino que habéis leído algunos textos de este señor que se dedicó a investigar, a hurgar, con los clientes tendidos en un diván. La gente contaba sus sueños, sus emociones, iba tirando y sacando problemas. Es eso, pero a una escala mucho mayor. Es todo eso. Por tanto, tengamos en cuenta
que para manifestar el alma debemos ser profundamente valientes. Nos debemos conocer y tenemos la obligación, por el servicio al grupo que estamos prestando, a perder el miedo y sacar la conciencia afuera. Que se vea, que se note, y eso nos va a galvanizar, y allí donde estemos, si nosotros perdemos el miedo, pensad una cosa, a nuestro alrededor no habrá miedo. El miedo solamente genera oscuridad, genera egregores, enfermedades, y sobre todo el miedo, la ira belerna, desvitaliza. ¿Por qué creéis que tantos jóvenes hoy en día que tienen una bulia van por la calle, van arrastrándose por la calle? ¿Qué pensáis? ¿Que son las bebidas gaseosas, las colas, el tabaco, la marihuana, como dicen algunos, el flúor que ponen en el agua, las ondas electromagnéticas? ¿No será que los egregores que hay en la Tierra los hemos creado los humanos, que todavía no hemos decidido enfrentarnos a la ira belerna, y eso nos está vampirizando? ¿Sí o no? ¿Habéis ido alguna vez a algún partido de fútbol, corridas de toros, mítines políticos? ¿Habéis ido? Si uno no comulga con la idea de lo que se está haciendo allí, ya sean partidos políticos o fútbol y cosas de estas, y no sabe mantenerse en equilibrio, lo más probable que de esa reunión o de esa reunión multitudinaria salga un poco desvitalizado. ¿Qué indica esto? Que se está creando un egregor, ¿no? ¿Por qué se genera un egregor? Porque tanto una corrida de toros, un partido de fútbol, un mitin político, ¿de qué nos habla? Uno contra otro, ¿verdad? ¿Sí o no? Y más las corridas de toros, antaño, mucha gente iba a ver si pinchaban al torero, a ver si la cosa tenía más salsa, más interés. Todo relacionado con el plexo solar. Fijaos el panorama que tenemos. No hemos madurado. La hidra de Lerna, la prueba de la segunda iniciación, es la prueba de la pubertad. Si no pasamos la prueba de la pubertad, no llegaremos a la edad adulta con un mínimo de conocimiento, con un mínimo de equilibrio. ¿Qué ha pasado con todas esas personas que tuvieron una mala infancia y una mala juventud? Han llegado a la edad adulta y ¿qué problemas tienen? Conocéis muchos casos, ¿verdad que sí? Muchísimos. Por tanto, ¿de qué se trata? De que ya que tenemos un poco de información y un poco de interés, nos adentremos, nos quitemos la máscara y enfrentemos directamente el problema. No es una decisión fácil de tomar. Y además hay algo que debemos reconocer. Si queremos servir a la jerarquía, debimos pedir la iniciación. Y en este mes de Escorpio, si no lo habéis hecho antes, en anteriores años, hay que pedir la expansión de conciencia. Hay que pedir la opción de enfrentarse directamente a la parte oscura. ¿Cómo va a venir la respuesta? Básicamente con más problemas. No sé el grado de problemática que habéis tenido a lo largo de vuestra encarnación, pero hoy en día tener problemas y problemas relacionados con la falta de dinero o con la inseguridad en el trabajo, incluso según en qué ambientes también inseguridad ciudadana, forma parte del trabajo que hay de manifestación y transmutación de la isla de la isla de Lerna. Transmutación no, transformación. Porque este trabajo es un trabajo que se debe realizar en clave de humanidad, no en clave personal. No pensemos que uno pide la iniciación, pide la prueba de la isla de Lerna para ser mejor persona y servir mejor. No funciona así. Lo hace para ayudar al grupo. Si no pasamos por la isla de Lerna, no llegaremos nunca a la montaña de Capricornio. No estaremos en el valle del servicio de Acuario y no podemos llegar, ni muchísimo menos, al trabajo número 12 de Hércules, la renunciación, que es el emblema de la cuarta iniciación. Por tanto, aquí es la segunda iniciación. Es decir, si la primera iniciación fue el nacimiento del niño Dios, en cierta medida el nacimiento del intelecto, ahora ni más ni menos hemos conseguido que el intelecto dé a luz. ¿Y qué ha dado a luz? El alma. Y el alma, dentro del mundo emocional, se va a convertir en la dueña y señora, a condición de que quitemos todo aquello que va en contra de la luz, del amor y de la voluntad al bien. Estamos en un momento único de la evolución y pensemos que ya los que estamos en la reunión tenemos ya una edad, ¿no? Y esta edad pues nos dice que los días pasan y cuanto antes iniciemos un cambio, antes veremos los frutos del cambio, que no son para nosotros, que son para el grupo. Por tanto, yo os convido a que perdamos el miedo,
Y a partir de este momento, reinventémonos, pero de verdad, hagamos como el ave fénix. Dentro de un problema está la solución del problema. Y el problema se soluciona olvidándose del pasado, olvidándose de uno mismo y solamente teniendo en mente la capacidad que tenemos todos de irradiar la conciencia. Algunas cosas más se podrían decir de Escorpio, pero yo creo que este trabajo número 8, el famoso número del Cristo, el trabajo de la continua renovación, del continuo nacer y renacer, el trabajo que te habla de que yo me puedo caer 1000 veces, pero lo único que importa es si en una de las veces, la 1001, me levanté. Por lo tanto, no tengamos miedo a la crisis, no tengamos miedo al fracaso, alejémonos de los miedos porque son infundados y sobre todo olvidémonos de los espejismos de la comodidad, del dinero, del poder, de la capacidad mental, de la seguridad, de la gula, de la lujuria. Todas esas cabezas de la hidra no son competentes, no son a tener en cuenta en estos tiempos. En estos tiempos hay que vivir una vida mucho más sencilla, más simple. No tener tantos apegos a cosas que son infundadas. La gran parte del problema, o prácticamente todo el problema que tiene que resolver Escorpio, procede de su hermano que está delante, el Tauro, el signo del deseo, el signo donde hemos aprendido a construir el vehículo emocional. Fijamos, por lo tanto, que tenemos enfrente al hermano Escorpio, que lo que hace es purificar el vehículo emocional. Y es un vehículo muy difícil de purificar. Es el más poderoso de nuestra estructura. ¿Por qué? Porque todavía somos netamente atlantes, instintivos o atlantes. No somos todavía mentales, no somos todavía plenamente arianos. Ya llegará el día que lo consigamos. Ya llegará el día que el arquetipo de Aries, la construcción del vehículo mental, arquetípicamente se manifieste en nosotros. Pero para ello hay que purificar el mundo emocional. Si no lo hacemos, no conseguiremos el resultado. Por lo tanto, es muy deseable que a partir de esta reunión o de las próximas, que sepamos que tenemos la obligación ineludible, por servicio a la humanidad, de hacer lo posible, imposible, por renacer, por vivir la experiencia del ave fénix. Creo que no es tan difícil, ¿verdad que no? Y como estamos en grupo, nos transmitimos unos a otros energías fraternales para armarnos de valor y enfrentarnos a esa parte que sabemos que está ahí, ese armario donde tenemos guardadas cosas del pasado a nivel de conciencia, y abrir el armario, ventilarlo, y automáticamente veremos que no habrá que tirar nada, se va a desintegrar todo. Cuando le dé el aire y la luz, se desintegra todo. Y además, cuando uno tiene un armario de esos y lo abre años después y dice, pero bueno, ¿y esto? ¿Y esto para qué lo guardo? Lo tira todo, ¿verdad que sí? Pues en la conciencia es exactamente lo mismo. Armémonos de valor, abramos los armarios, ventilemos esa casa que está demasiado cerrada, clausurada, y ya veremos cómo la vida nos empezará a ir mejor. Ahora bien, hay que remarcar que los cambios hay que pagar un peaje. Nos tendremos que dejar todo lo conocido por el camino. Eso hay que decirlo, hay que ser honestos. Pero lo que hay después es completamente nuevo. Es tan nuevo que no nos debemos atrever ni a pensar en ello. ¿Tenéis preguntas sobre el tema del plenilunio, Escorpio, la oportunidad de cambio, el cuarto rayo, la cruz fija, el pétalo del valor? Los planetas no lo he dicho, pero es Marte a nivel de aspirante, Marte a nivel de alma y Mercurio, el cuarto rayo a nivel jerárquico, a nivel de iniciados. El problema de Marte, ya sabéis que tiene la particularidad de hacernos creer con su agua y turbulenta, señor de la guerra, que poco menos es el alma, es Dios, ¿no? De ahí que cuando nos encontremos con algún ariano, o con, por ejemplo, otra gente que tenga Marte muy marcado, evidentemente nos vamos a encontrar con alguien que hace aseveraciones como muy rotundas, ¿no? Como si por la boca hablara Dios, ¿no? Es la energía de Marte. Es la energía de Marte, es así, hay que conocer los planetas a fin de cuentas son filtros, y Marte concretamente no es un planeta sagrado, tampoco es la Tierra y tampoco es Plutón. Por lo tanto, no podemos pedir peras al olmo, pero es una energía que, bien conocida, nos va a dar el impulso suficiente a nivel de glándulas endocrinas para llevar a cabo la tarea que nos hemos propuesto. Es decir, la energía no es tan mala. Si era el dios de la guerra, quiere decir
que insuflaba una energía específica vía plexo solar. ¿Sobre quién? Sobre los soldados que se enfrentaban. Pues cambiemos el paradigma, y el guerrero de la luz, que es Escorpio, necesita la energía de Marte para enfrentarse a la vida, ¿no? Y la guerra, es decir, la lucha, pero no la lucha con una espada, como entiende gente, no. Con la continua readaptación, el continuo cambio, será lo que desintegra a la hidra, pero será base del esfuerzo que hace el guerrero, el discípulo. ¿Alguna preguntita? Bueno, los que vais con David, hacedle alguna pregunta esotérica. Él es astrólogo esotérico, por lo tanto. Ya hablamos un día de Escorpio. El último día hablamos algo de Escorpio. Son 12 pruebas del zodíaco, arquetípicamente, porque luego hay una cosa que no debemos olvidar. La carta de cada uno, esto es un material muy sensible, ¿eh? Ojo con meternos en la carta personal de los demás, ¿eh? Es muy peligroso, genera mucho karma eso, ¿eh? En la carta de los demás. Ni hablar. La astrología esotérica habla de que tiene que haber la carta del astrólogo, que se debe de conocer perfectamente, la carta del paciente y la carta del momento, y a ver entre las tres cartas qué resultado hay. Yo no me creo que haya tantos astrólogos que puedan realmente ver en 3 dimensiones ese resultado. Digo porque eso son cosas mayores. Nos metemos donde no nos llama. Es como meternos en las contraseñas de la cuenta de internet. ¿Me entendéis? Nos metemos donde no nos llaman. Es decir, incluso allí se recomienda no enseñar demasiado la carta astral. Yo personalmente soy muy reacio. De gente que ha desencarnado, bueno, ahí está la carta. Pero nosotros, cuidadito, ¿dónde enseñamos la carta? ¿Dónde? ¿Qué es la carta al fin de cuentas? El ADN nuestro, espiritual. Si lo vemos así, vemos que tenemos una gran oportunidad de cambio y al mismo tiempo hay un punto débil. A fin de cuentas, si no hay lucha, no hay revelación de conciencia. Aquel que está esperando que los cambios vengan y no los ha provocado con su comportamiento, se está equivocando. ¿Creéis que la gente que vive una vida cómoda es una gente que como almas es más evolucionada? Yo os digo abiertamente que es mentira. Mucha gente que en estos momentos está viviendo, de forma sobrada, y en estos últimos 20-30 años, con la crisis bancaria y todo, se han quedado igual. Esta gente como almas no se están manifestando para nada. Tienen un karma compensatorio de vidas pasadas, pero no aportan nada. Aquellos que han aportado algo al grupo, a los demás, esos han visto como los señores del karma les han ido poniendo pruebas cada vez más difíciles. ¿Lo vemos? ¿Qué hora es? Ya he hablado un poquito, ¿no? ¿Tienes alguna pregunta más sobre Escorpio? Es el escorpión. ¿Por qué se caracteriza una personalidad escorpiniana? Pues por la mirada profunda que tiene. Esos ojos así que se clavan, típico de Escorpio. Es un signo que tiene mucho que ver con el tema del sexo, tiene mucho que ver también con enfermedades mentales, esquizofrenias. ¿Habéis conocido algún Escorpio que tenga esquizofrenia también? Sí. A muchos, ¿verdad? Bueno, es una opción que el alma tiene de manifestarse. El karma, a fin de cuentas, es un signo que da muchísima profundidad y da cosas que son muy de la personalidad, y de personalidades a veces que tienen un pequeño problema de percepción de la realidad. El sadomasoquismo está asociado a estas energías. Todo lo que hemos aprendido en la literatura del Marqués de Sade y tantos otros es escorpiniano por completo. Pero hay que decir una cosa: el alma debe experimentar, nosotros como almas, en un momento dado deberemos trabajar una cruz, en otros otra, y así sucesivamente. Y hay que decir que en esta encarnación nos podremos creer que somos maravillosos, pero hay que afirmar con total rotundidad que en vidas a lo mejor no tan lejanas hemos hecho cosas que mejor ni mencionar. Porque envenenadores, asesinos, magos negros, hemos sido. Hemos sido.
Ya sea la Atlántida, Babilonia, Egipto, tanto da, pero lo hemos hecho. Sacrificios humanos lo hemos hecho. Ya sé que no cuesta, no queda bien decirlo, pero hay que decir una cosa. Del comportamiento más perverso que podamos imaginar, nacerá al final el discípulo y el santo más avanzado. ¿Por qué? Porque ha consumado todas aquellas apetencias que tenía en un momento dado de su evolución, y después de varias encarnaciones más haciendo el bien, llegó a un punto muy elevado. Son varias encarnaciones para meternos en el pozo y unas cuantas o muchas más para salir del pozo. De hecho, del Escorpio se dice que una vez que ha realizado su trabajo es el corazón más puro y más generoso de todo el zodiaco.